Noviembre es en conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Ahora ella nos mandó 3 audios, los vamos a escuchar. Tengan en cuenta que para escuchar los audios tenemos que decir que la línea de atención al suicidio es el número línea 135 aquí en la Argentina. Bueno, vamos con los 3 audios, o vamos con el primero como quiera Emiliano. Diferentes conceptualizaciones. Por un lado tenemos la ideación suicida, que son ideas o pensamientos asociados a conductas suicidas. El intento suicida, que son actos autolesivos, o sea, la persona se infringe el daño, deliberados con intención de morir y o provocar lesiones que no tienen necesariamente un final letal. Y el suicidio, que es el acto consumado por el cual la persona se quita la vida. El suicidio es un fenómeno multicausal, en el cual van a confluir un montón de causas que pueden ser de origen biológicas, psicológicas, sociales, ambientales, vinculares, etc. ¿Sí? Tenemos que tener en consideración es eso, que puede haber un detonante, pero siempre es multicausal. Más de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo, lo que representa, si nos ponemos a hacer un cálculo, una muerte cada 40 segundos. Es una de las principales causas de muerte en una franja de edades entre los 15 y los 29 años. Se puede prevenir adoptando medidas eficaces, conociendo sobre el fenómeno y hablando precisamente del tema, por eso hoy lo trajimos acá. La formación de los distintos profesionales y de toda la comunidad en esta temática es de fundamental importancia, y tener conocimiento de las leyes que encuentran reglamentadas, que son de gran relevancia. ¿Qué leyes se ocupa de esta temática? Bueno, tenemos la Ley de Salud Mental, que es la 26657, que es la que va a establecer y regular los derechos de las personas sobre la salud mental, y la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que es la 27.130. Bueno, ustedes allá en el piso, que son abogados, pueden dar cuenta de estas dos leyes. La 27.130 se publicó el Boletín Oficial de Decreto 603/2021, o sea que fue reglamentada recién en el 2021. Se demoró, pero es muy bueno y celebramos que esté en acción. Declara del interés nacional la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detención y atención a las personas con riesgo. Además, establece que no podrá dejarse sin cobertura, negar la atención sanitaria o discontinuar el tratamiento, tanto en episodios de crisis como tampoco en ninguna de las etapas del proceso, mientras persista el riesgo suicida. ¿Sí? Este riesgo va a ser evaluado por el equipo tratante de la persona. Bueno, vayamos a tocar un poco más las conceptualizaciones de esta temática. Para acercarnos a este fenómeno tenemos que tener en consideración a los factores de riesgo, ¿sí? Es lo que evalúa precisamente el equipo, es cualquier rasgo, característica o forma de exposición que tiene una persona para que aumente la posibilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Como dijimos, es multicausal o multifactorial y no es posible generar una relación de causa específica leído como causa-efecto. Por eso es importante conocer los factores que pueden llegar a vulnerabilizar el estado de una persona y hay que estar atento, principalmente su entorno cercano, a estas situaciones, como por ejemplo los factores sociodemográficos. Es más frecuente que varones consuman el acto suicida, siendo que las mujeres son las que realizan mayores intentos. Un factor de riesgo también es la edad, mayores de 65 años y menores entre 15 años y 29, donde hay mayor riesgo, como dijimos al inicio. El estado civil podrían ser divorciados, viudos o solteros. Son factores de riesgo la separación,
el vivir solo, la ocupación, que por ejemplo podría llegar a ser alguien que tiene acceso a medios letales, como por ejemplo alguien que pueda tener portación de armas, que tenga cierta presión laboral, lo que en algún momento hablaremos sobre el burnout, aislamiento social, dificultades económicas, problemas de empleo, desempleo, pobreza, dificultades domésticas, ideas de desesperanza, la migración. Y bueno, y a partir de este 2020 se considera la pandemia porque, según la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, las tasas han aumentado entre un 30 y 40% desde el inicio del COVID-19. Están los factores de riesgo, esos serían los generales. Ahora vamos a los individuales, ¿sí? Más específicos, como por ejemplo personalidades muy autoexigentes o exigencia del entorno, factores intrapsíquicos y de personalidad, generalmente con estados más bien depresivos o maníaco-depresivos, factores socioeconómicos y culturales. Otro indicador importante son los intentos previos, perturbaciones en el núcleo familiar, situaciones de violencia o abuso, antecedentes de suicidio en la familia, la elección y orientación sexual, el suicidio imitativo, que se llama efecto Werther, el consumo de alcohol y otras sustancias, hostigamiento, bullying. Nosotros tenemos que pensar no solo en los factores de riesgo, sino también en los factores protectores. ¿Por qué? Porque no tenemos que poner solo el foco en lo que podría llegar a provocar, sino también en lo que podría llegar a defender. Entonces los factores protectores son muy importantes y son los aspectos internos y externos de las personas que generan precisamente esta protección, que así como los factores de riesgo aumentan la vulnerabilidad, los protectores generan menos vulnerabilidad ante una situación que puede generar cierta desestabilización. Entonces, ¿cuáles serían esos factores protectores? Patrones familiares de buena relación y apoyo, contención, aceptación, patrones de estilo cognitivo y de personalidad estables, con buenas habilidades sociales, confianza en sí mismo, autoestima equilibrada, ciertos factores culturales, participación deportiva, religiosa, o sea, incluirse dentro de círculos de personas que puedan ser continentes, como estos espacios, habilidades de comunicación, las redes de apoyo, nociones de autocuidado y, bueno, poseer un autoconocimiento respecto de las fortalezas y debilidades personales. Teniendo en consideración estos fenómenos, tenemos que estar atentos a lo que implica un proceso suicida. Un proceso suicida es como un tiro por elevación con caída, que arranca con un hecho cotidiano, que se vuelve un problema, que eleva un conflicto, que produce una crisis y que genera fantasías negativas, desencadenando fantasías de muerte, provocando el intento y llegando al suicidio consumado. Podemos ir haciendo un punteo de cada uno de estos ítems. El hecho cotidiano son todas las acciones de una persona que requieren de una acción previa y libre, o sea, decisiones de la vida cotidiana, sus rutinas, por ejemplo, y están dirigidas a obtener aquellos que necesitamos o deseamos. El problema, en la medida que aparecen dificultades, algunas situaciones se transforman en problemas, esto que es cotidiano se empieza a volver tortuoso, no hay alternativas de solución, de ahí conflicto sería la que le sigue, que es cuando un problema no tiene solución y se magnifica, crece, ¿sí? A menudo
las alternativas encontradas no son las esperadas, entonces hay frustración, se convive con el conflicto y pasamos a la esfera de la crisis. Los conflictos no resueltos se pueden transformar en ello y se sostienen en el tiempo generando cierto desarrollo. Hay angustia, deseos de terminar con esta situación. El motivo de la crisis se confunde con la persona. La situación comienza a ser insoportable. Y acá aparece un bajo, pero aparece cierto potencial suicida. Ya cuando estamos frente a las fantasías negativas y las fantasías o ideas de muerte, podemos hablar de que el potencial suicida crece y se eleva. Las fantasías negativas serían un potencial suicida medio. Son fantasías más que de muerte, serían de resolución de conflicto. La huida, o sea, la muerte sería una huida de esa situación. No puede tomar distancia de ese sufrimiento. Piensa constantemente en el tema, verbaliza sus ideas, anticipa sus decisiones. Acaso donde el entorno tiene que prestar cierta atención y hablar del tema. No necesariamente porque uno charle del tema, el otro consuma la idea, sino que hay veces que le evita. Fantasías o ideas de muerte, ya la fantasía permanente de huida y sentimiento de soledad se cronifican, no existe solución ni comprensión de algo más que desaparecer. Entonces los pensamientos se vuelven monocordes, monotemáticos, en el sentido de solo se piensa cómo, cuándo y en dónde se va a ejecutar la idea. Y acá es donde el potencial se elevó, ¿sí? Ya ahí se da lugar a un intento, puede ser menos nocivo o más letal, pero es cuando se ejecuta el intento. Y el suicidio es donde se interpretarán y revisarán los motivos y las causas, que ya dijimos que son multifactoriales. La familia se tiene que reordenar a una nueva situación familiar y es a donde nosotros tenemos que acompañar lo que en otra oportunidad trabajaremos, que sería sobre duelo y posvención. Me resulta gráfico y quizás para ustedes más llevadero apelar a la promoción viendo la reproducción de un video que se llama, está subtitulado en español, El poder de la empatía, lo pueden encontrar por YouTube. Y principalmente son tres cositas así que dejamos en relación a la prevención. Prevenir el suicidio es posible, a menudo, ¿no? Cada uno desde su lugar puede marcar la diferencia, como miembro de la sociedad, como compañero, como familiar, como amigo, como colega. Hay muchas cosas que se pueden hacer a diario. Y bueno, principalmente el 10 de septiembre tratar de hacer difusión sobre este tema para prevenir la conducta suicida y concientizar a la población. Unirse es fundamental para prevenir el suicidio, requiere del esfuerzo de muchos, de estar acompañados, de que se dé lugar en diferentes instituciones, en diferentes funcionarios, profesionales, en el gobierno, que trascienda todas las esferas y siempre se puede contribuir a prevenirlo como objetivo común, ¿no? Es trabajar desde uno, desde donde pueda colaborar, quizás con organizaciones, los funcionarios con las legislaciones, pero todos podemos coordinar nuestras fuerzas y ayudar desde un enfoque multidisciplinario a que esto, no digamos, se pueda acompañar y que no siga creciendo y no sea la primer causa de muerte en este país y en el mundo.
Bueno, sé que es un tema complejo, pero quería medianamente presentarle conceptos que a mi juicio son nodales. Cualquier consulta, cualquier duda me pueden encontrar en el Instagram, que es @psicóloga_Gisela Lado. Pueden escribirme por mensaje directo. En lo que pueda los voy a orientar. Contamos, por suerte, con las organizaciones como el CAS, que es el Centro de Asistencia del Suicida, que pueden llamar de manera gratuita, en donde tienen contención y asesoramiento, que es el 135. Y también se pueden contactar conmigo al 11 44 20 9524. Un placer, un honor, un lujo como siempre ser parte de este staff. Les mando un saludo a todos ustedes y a todos los seguidores y oyentes. Nos vemos el próximo primer martes de octubre. Abrazo grande. Saludos. Bueno, ahí terminó el audio que nos mandó gentilmente Gisela. Mandó unos gráficos también, que después en otro programa los vamos a poner, porque hoy no se podía hacer. Los gráficos hablan con respecto a la prevención del suicidio y el suicidio en todas las etapas. Quiero aclarar que con ella se pueden comunicar, ya les dijo perfectamente el Instagram, Gisela Lado, en Facebook también, y al teléfono